quitado la planta, que no se ve el ajedrez con la planta. Ahí está. Pero entonces no se ve... ¿Que no se ve el qué? ¿Que no se ve? ¿Que Vamos no a se ver. ve? ¿Que no se me ven las manos? Pues a lo mejor estoy haciendo aquí cositas, estoy haciendo... Liando por detrás, porros. estoy liando porros aquí detrás. Tome $5, Tú cómprese sabes ropa que y busque un trabajo, así voy a hay trabajar. un tío que literal su trabajo es liarle los porros a Snoop Dogg. Sí, sí, lo Y sé. bueno, y toda la peña esta que canta, que hace música, no sé si ganja y tal, pero los que hacen rap en Estados Unidos, muchos de ellos fuman tanto, tío, que se fuman tipo 20 gramos al día y tienen a gente con salarios buenos, tío. En plan, $30.000 o cosas así, no al mes, pero al año, que se dedican a liarles porros. La mitad de los chavales de mi pueblo están perdiendo dinero, tío. Podrían estar Bueno, ahí se lo fumo luego. liándole los petas a Snoop Dogg, tío. Sí, pero todo el mundo lo va a hacer, ¿no? Tendrá el mejor liaporro del mundo. Imagínate, Bueno, cómo te preocupas por progresar tu carrera? O sea, porque, ¿qué haces? ¿Te hidratas mejor para que la lengua pase bien? ¿Te cortas las uñas? no, Igual que simplemente las modelos, sigue liando porro, no creo que tenga mucha igual familia. que las modelos tienen pues una daily routine, ¿no? Para mantenerse exactamente igual, pues lo que lian porro tienen que mejorar. Como los campeonatos de cubos de Rubik. Tú le pones un papel, le pones el tabaco y le pones la marihuana o lo que sea, y con la manita es así. Y suena una alarma. ¡Pi! Récord mundial, 4 segundos. Venga, vamos a empezar, anda. La IA seguramente no le quite el trabajo a los leadores de porros. Así es como voy a empezar. Ese es mi primer statement. ¿De qué venimos a hablar hoy, Carlos? ¿De qué venimos a hablar hoy? Eso más sería un robot. Bueno, sí, obviamente manejado por la IA, ¿no? Me quita el precio del ajedrez. ¿Cuánto nos costó? ¿11,99? 12,99. 12,99. No le hemos quitado el precio en 3 años. Este ajedrez lo compramos hace 3 años prácticamente. No tanto. Yo creo que sí. 2,5, ¿no? ¿2 y medio? Casi 3. Redondeando. En octubre de 2020. Bueno, Venga, vamos a empezar. bueno. Si dices vamos a empezar, será porque quieres empezar con algo. ¿Qué piensas? Pero, tío, que llevamos 10 podcasts, que no puedes tener este nivel. Hay que... Cuando que le preguntas a la gente, oye, dame feedback sobre el podcast, ¿qué te parece y tal? Lo primero que nos dicen Pero es te vamos a pagar esto primero y lo reiniciamos. que esto entra en el podcast. ¿Pero qué va a entrar en el Que podcast? esto entra en el podcast, Carlos. Hay que hacerlo más dinámico. Venga, pues lo apago y lo hacemos dinámico. Nos están quemando el email diciéndonos que seamos más dinámicos. Y no estamos siendo nada dinámicos. Venga. Punto número 1. Vale, ahora en serio. Hoy venimos a hablar de la IA y venimos a plantear una nueva estructura para el podcast, que va a ser un poquito más entretenida y queremos que sea un poco más dinámica. Vale. Al final de cada podcast vamos a lanzar una moneda al aire y vamos a decidir quién va a defender y atacar en el próximo podcast el tópico del que vayamos a hablar, ¿no? Hoy Todavía no sabemos qué es. O sea, luego lo decidiremos, ¿no? decidiremos quién será el que ataca y quién el que defiende. Pero hoy, por Vale. ejemplo, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Y uno de nosotros va a estar súper a favor de la inteligencia artificial, que soy yo, y Carlos va a estar en contra de la inteligencia artificial. Vale. ¿Vale? Vamos a tener un poco de debate y bueno, la idea sería ver de qué manera desarrollamos las ideas, ¿no? Sí, un poco confrontar esas ideas y ver qué puntos son positivos, qué puntos son negativos y ver al final cuál pesa más, ¿no? No cuál pesa más, pero al menos discutirlo, porque al final yo tengo una idea de la IA que no es precisamente lo que voy a defender hoy. Es un poco Ya. más el ejercicio de hacerlo, ¿no? Un poco esta dinámica viene... Mesa de debate. esta mesa de debate. No, pero este formato viene inspirado por un juego que se llama Don't Get Me Started en inglés, que es como no me hagas ni empezar a hablar sobre esto, ¿no? Tú le das un tópico a una persona, Ujú. los coches rojos, y esa persona tiene que empezar a criticar los coches rojos a muerte. Le gusten o no le gusten los coches rojos. Porque los coches rojos esto, los coches rojos lo otro, y así se tiene que tirar hasta divertidas consecuencias, hasta que Vale. pase cualquier cosa, ¿no? Que eso no significa que vayamos a renunciar a nuestras entrevistas. Para la persona que pueda estar pensando, ahora estas personas no van a hacer más entrevistas, no van a traer a nadie más.
Tranquilo, no os preocupéis, que vamos a seguir trayendo gente y gente interesante. Exacto. Lo que pasa es que somos muy exigentes y ahora mismo no hay nadie interesante en el mundo. Entonces, por eso vamos un par de Excepto episodios. Fernando Alonso. Bueno, Fernando Alonso, que ese será nuestro objetivo. El objetivo del podcast, entrevistar un Correcto. día a Fernando Alonso. Exacto. Pues hoy el tema va a ser la inteligencia artificial, ¿no? Am, en verdad, no hemos planteado cómo vamos a hacerlo, pero Bueno, vamos a tirarnos cosas a la cabeza. La IA, tengo un cactus aquí, te puedo reventar. la IA es lo mejor que le ha pasado a la humanidad ahora mismo. ¿Por qué? Hay distintas razones y te las voy a enumerar, algunas Solo de una, ellas. solo dime una. Una, por ejemplo, hasta ahora todos los trabajos que había manuales ¿cómo se llama? Investigación, de datos concretos, ¿no? De cuántas personas viven en esta zona o cuántos pasos de cebra hay en este municipio, ¿no? Que para según qué tipo de trabajos, pues necesitas esos datos. Y esos son pues muy concretos y son lo primero que se me ha venido a la cabeza. Pero todo lo que es la investigación y sacar datos de una manera rápida, la inteligencia artificial lo agiliza. Una inteligencia artificial tiene acceso a distintas bases de datos de las que tú puedes sacar cualquier tipo de información, ¿no? Todos hemos usado ChatGPT últimamente, ¿no? Para decirle, dime cuántas pajitas hay en el Océano Pacífico. Y bueno, y te lo dice, ¿sabes? Sí, pero muchas veces está desactualizado también, le falta información. Claro, pero poco a poco, poco a poco. Eso es, al final es un trabajo de alguien que tiene que ir alimentándolo y el hecho de que sea una inteligencia artificial viene en base a eso mismo, ¿no? Que tú le vas alimentando poco a poco con información. No lo vas a ver todo al principio, ni tiene un escáner en un satélite de SpaceX para ver cuántas pajitas hay en el mundo, pero poco a poco se va desarrollando. Y lo que yo defiendo es que la inteligencia artificial ha agilizado mucho un montón de procesos entre el inicio de un proyecto y el final del proyecto. Sí, pero el problema también que hay en ese caso que tú has mencionado es que mucha gente va a perder su trabajo. O sea, la destrucción de empleos puede ser algo real generado, ¿no? Por esta automatización que dejará muchas personas sin trabajo. ¿Y ahora en Sabía, qué se dedica esa sabía, persona? sabía que me ibas a venir con ese contraargumento. Y me parece muy gracioso. Pregúntame por qué. ¿Por qué te parece gracioso? Me alegra que lo preguntes. Am, sí es verdad que va a afectar al trabajo, o sea, eso estoy totalmente de acuerdo, pero no creo que al 100% afecte de manera negativa. Me explico. Incluso antes de la inteligencia artificial, la creación de las máquinas para las fábricas, ¿no? Eso era como, wow, se va a acabar con el trabajo de las personas no van a necesitar nunca más. Pero al final no fue así, porque tú al final necesitas una persona que gestione la máquina, una persona que arregle la máquina si se rompe, una persona que revise que la máquina esté haciendo el trabajo correcto. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que el trabajo va a cambiar. Muchos Mm. trabajos van a cambiar. Incluso yo en mi trabajo personal, pues hay muchas cosas que la inteligencia artificial me agiliza. Pero mi trabajo ha pasado de ser creativo en el sentido de tengo que pensar en todos los puntos a desarrollar o hacer la investigación por mi parte, a preguntárselo a una inteligencia artificial y yo validar eso. Entonces, yo creo que cuando tú aplicas inteligencia artificial a según qué procesos, puede eliminar un trabajo en concreto, pero no borrarlo, sino mandarlo a otra función, ¿no? Pero a Más lo que... mejor llegará el momento en el que esa inteligencia artificial se vuelva tan eficiente que ni siquiera tu proceso de validación sea necesario. Y entonces de repente ahí tú ya no Lo haces mismo, nada, ¿no? vuelvo al mismo punto. Vas a necesitar gente que alimente la inteligencia artificial, vas a necesitar a gente que trabaje bien, em, a lo mejor con código, con ordenadores o cosas así. Antiguamente, cuando vino el ordenador, lo mismo, fue un avance espectacular e hizo que las tareas fuesen mucho más automáticas. En vez Mm. de tener que escribir, tú lo tenías ahí. Todos esos trabajos de escritura, taquigrafía, de pasar lo que ocurre en la vida al papel, eso lo hace una persona. Con el ordenador también lo tiene que hacer una persona, pero se necesitan menos personas, igualmente. Ya, pero aún así, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, tú dices cuando una revolución más industrial, ¿no? Ujú. Se crearon ciertas máquinas y tal, hay muchas máquinas que era básicamente, no sé,
llevadas por un motor que a lo mejor coge una, no sé, una fábrica de coches, coge una puerta de un coche y la mueve aquí. O algo así, es como un movimiento muy sencillo, muy Sí. básico, por así decirlo. Aquí estamos hablando de algo bastante más avanzado que ya no es que necesite tanto esa supervisión, ¿no? De que haya una persona mirando que ese movimiento específico se haga bien o que esa carga se levante bien, sino que en este caso, o sea, por ejemplo, los sitios de comida rápida, restaurantes, etcétera, al final, ¿qué estamos viendo? Que llegas a muchos sitios, entras y automáticamente ya tienes una máquina para pedir. Y apenas tienes una persona que está preparándote la comida y luego te la da en un momento. Pero casi ya ni hablas con los que piden o en los supermercados. Ya directamente la gente va a pagar a una máquina. Ujú. De momento todavía sigues viendo a veces como hay personas supervisando, ¿no? Pues a nosotros cuando vamos al supermercado a lo mejor tienes que supervisar porque hay algo que falla, etcétera, pero realmente esa persona a la que esto vaya mejorando un poquito ya ni siquiera hace falta. Entonces ahora esa persona, normalmente sobre todo, van a ser empleos poco cualificados, de gente poco Exacto, sí, cualificada, sí, ¿no? sí, sí. Entonces al final eso puede crear como más desigualdad, porque las personas que están muy cualificadas, sus trabajos pueden ser más creativos, ¿no? Y más de gestión y por lo tanto eso todavía se mantiene, pero las personas que están poco cualificadas y lo único que podían ofrecer era su tiempo, ¿no? A la hora de hacer, no sé, por ejemplo, tema de limpieza o Ujú. tema de restaurantes, camareros, etcétera, como no están cualificados para nada más y esos trabajos van a ser reemplazados, o sea, será muy difícil insertar a esas personas en ese mercado laboral, yo creo. No, es que no creo que sea tan reemplazado. Al final, quieres que quieres que el negocio sea lo más eficiente posible. O sea, eso como dueño de un negocio es tu principal objetivo, sobre todo para salvar costes o cosas así. Yo lo que creo es que posibilita mayor especialización. En el caso de los ordenadores que yo decía, pues todo el mundo sabía escribir o más o menos sabía utilizar una máquina de escribir, Ujú. ¿no? Las empresas no despidieron a todas las personas que tenían y contrataron a gente que sabía manejar ordenadores. A la larga sí, ¿no? Pues, pero por la atrición natural de la gente que se va, que quiere cambiar de trabajo, cosas así. Pero lo que hizo fue invertir en, vamos a especializar a esta gente, vamos a enseñarles a usar ordenadores, vamos a enseñarles cómo se maneja Word, cursos de Office, cosas de ese tipo. Yo creo que va a pasar un poco así con la inteligencia artificial. Ya todos sabemos utilizar ordenadores, quieras que no, si Mm. vives en el siglo XXI en un país europeo, raro es que no tengas Sí, un... todavía hay personas con ciertos problemas, ¿no? Pero Realmente. es minoría, es minoría. O sea, Sí. lo más natural es, y sobre todo si vives en ciudades así un poco más grandes, a lo mejor en un pueblo pequeño, ¿no? Pero en una ciudad grande tienes acceso a tecnología, ordenadores bastante Mm. de forma sencilla, ¿no? Yo recuerdo ordenadores antes que el ordenador más cutre te valía 500 euros y ahora te vale 100, 200 y lo puedes manejar perfectamente Sí. y funciona bastante bien. Entonces, ahora todos tenemos esa base de, vale, ya sabemos manejar un ordenador y creo que el camino hacia el que vamos, la especialización será más hacia el manejo de aplicaciones con inteligencia artificial o de alguna manera intentar entenderlo. Mayor especialización, pues sería aprender código, ingeniero de sistemas de inteligencia artificial o desarrollo de aplicaciones Mm. con inteligencia artificial en sí. Pero realmente hay personas que a lo mejor no tienen la habilidad de dedicarse a algo tan complejo, ¿no? Y quizá tan abstracto como puede ser el hacer código, el tema de Sí, ingeniería, sí. informática, etcétera. Y hay personas que a lo mejor su capacidad le da para tomarte nota de qué quieres de pedido Mm. o mover una cosa de un sitio a otro. Ujú. O coger, no sé, una fregona y pasarse la mañana limpiando un edificio o una planta, lo que sea. Y entonces esa persona es como que realmente le va a resultar muy difícil adaptarse a una situación en la que de repente su tarea a lo mejor requiere algo más de especialización, algo más de trabajo. Ujú. Con un poquito de esfuerzo a lo mejor lo puede conseguir, pero hay personas que creo que su capacidad no da para tanto, ¿no? Y luego el tema que has dicho de la inteligencia artificial como que mejorará y que mucha gente puede controlar ordenadores. Sí que es cierto que hay zonas, ¿no? A lo mejor si te vas a países no tan desarrollados, que hay gente que no tiene acceso a esos recursos y entonces puede generar incluso mayor desigualdad, ¿no? Entre, por ejemplo, países europeos, Estados Unidos o países ya más en expansión a lo mejor en Asia o en alguna zona, que comparado con países en África, en Sudamérica, algunas zonas, o en Sudeste Asiático, etcétera, que a lo mejor puede crear más desigualdad aún, ¿no?
Mm. Sí, eso lo estamos viendo ahora mismo y no directamente con la inteligencia artificial, ¿no? El mundo se divide como en dos mitades y más o menos tenemos en la mente qué países son. Hay una mitad del mundo o ciertos países que son creativos, que es donde se desarrollan las ideas, marketing, recursos humanos, cosas menos sucias, por así decir. Ujú. Y luego tenemos los países que son los que realizan las acciones, ¿no? Sí, más Tú desarrollas un producción. producto en Occidente y el producto al final se está creando en un taller en Indonesia. O tú desarrollas una bebida energética que coge productos de materia prima de pues un aguacate de un país de Sudamérica, a lo mejor más en vías de desarrollo, una planta de África, de otro país, ¿sabes? Que son un poco de países más productores y más... ¿Y tú cómo crees que eso acabará evolucionando? Es decir, la camiseta que han diseñado en París, pero han producido en Bangladesh, Mm, y tú la compras en el Primark, ¿tú crees que eso, porque al final es básicamente por llevarlo a un sitio, la producción, que tiene costes más bajos, sí, sí, ¿no? sí. ¿Tú crees que en algún momento eso se irá igualando? Obviamente, en esos países las personas van saliendo de la pobreza a niveles bastante elevados y bastante rápidos. Obviamente no a nivel de días, pero sí que en una Sí, 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 escala sí. macro de lo que es la humanidad, claramente la gente está saliendo de la pobreza a niveles muy superiores a lo que se ha hecho nunca, ¿no? Pero ¿tú crees que eso cambiará? Por ejemplo, estamos hablando, ¿no?, de un viaje a Tailandia que queremos hacer y los costes que tienen allí muchas cosas, que por 2 euros tienes Ujú. una comida, que puedes alojarte una noche por 5 euros en un sitio que es Para 10 de personas, relativo lujo. cosas ¿Tú así. crees que eso acabará subiendo? Porque al final, si las personas de aquí van allí, entonces los salarios también subirán, Sin los ninguna precios duda. allí suben, entonces al final ¿tú crees que se acabaría Sí, igualando? no ¿Esa tengo, producción se llevaría a no Marte? tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir. Y, y es lo que ocurre siempre, ¿no? Tú cuando encuentras una mina de oro, en este caso los países en vías de desarrollo del sureste asiático son minas de oro porque tienes a gente que trabaja muy bien, que Ujú. trabaja mucho, que produce muchísimo y el coste es muy barato. Pero ¿qué pasa? Que tú cuando popularizas este tipo de gestiones, lo que haces es crear competencia dentro de ese país, porque no es Oferta y solo demanda. Primark, oferta y demanda pura y dura, no es solo el Primark lo que está haciendo, sino, oh, Apple dice, ostras, pues aquí están haciendo las cosas baratas, Lo voy a poner yo ensamblo mi en China, empresa. cojo la pieza aquí, la pieza aquí. Exacto. Y ahí que vas creando competencias entre empresas, empresas de terceros, ¿no? Subcontratas, Ujú. que las tienes allí, que haciendo el trabajo que aquí es mucho más caro de realizar, las tienes allí. Y se crea como esta burbuja de competencia. Y en ese momento, pues a lo mejor Filipinas es el país que más renta. Dentro de 10 años, ¿qué pasa? Habrá competencia en Filipinas porque todas las empresas tecnológicas tienen una tercera compañía allí y al final lo que hace es que el poder adquisitivo de la gente suba, suban sus sueldos, suba sus exigencias y demás, y llegará un momento en el que, pues a lo mejor no nos sale tan rentable estar aquí. ¿Cuál es el país que ahora es una gominola para esto? Ujú. Eso va a rotar siempre. Igual que aquí va a seguir siendo más caro todavía tener ese capital humano, en esos países poco a poco irá subiendo y al final tendrás que encontrar otro que al final acabe haciéndote ese trabajo. Yo opino que el sureste asiático va a tener un boom espectacular. Bueno, ya lo lleva eh, teniendo bastantes lo años. lleva teniendo bastantes años Todo el mundo quiere ir a Bali, a y va a ser Tailandia. totalmente exponencial. Y yo lo he escuchado y he estado en Bali personalmente hablando con gente de allí y el cambio que han tenido de 10 años hacia acá ha sido espectacular. Cosas que el precio se ha multiplicado por 4 por 5 cuesta Ujú. mucho más tener una casa allí, ¿no? Que es otro tema, pero también es sostenible para la gente que está allí en Bali. No lo sabemos. Yo creo que los próximos países que van a remontar en este sentido van a ser África y los países africanos. Sobre todo los subsaharianos del norte, más hacia el norte. Y lo veo porque tienen más acceso, bueno, me puedo estar equivocando, no tengo todos los datos, pero tienen muy fácil acceso a rutas estratégicas, por ejemplo, en los países tipo Etiopía, tienen acceso al mar, ¿sabes? Ujú. Y a puertos que son bastante jugosos, ¿no? En cuanto a transporte de mercancía y eso, y al estar en contacto con una vía de comercio así, difícil es que al final no acabes recibiendo un montón de infraestructura y mejorando otros Pero el sistemas. problema de esos países que yo veo es que hay lo que se denominan instituciones extractivas, ¿no? Mm, Que estoy leyendo un libro que se llama ¿Por qué los países fracasan?
y habla mucho del caso de África, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces es bastante populista y una forma bastante fácil de tentar a la gente poniendo vídeos de a lo mejor un niño que está desnutrido y tal, como para que done y decir, a ver si ayudamos a estos países que están en problemas, pero realmente el problema ahí viene por las organizaciones de esos propios países a nivel político Sí. y están basados normalmente en gran desigualdad, de forma que el grupo que gobierna es el grupo que tiene todo el control, toda la riqueza, y las instituciones que hay se encargan de extraer los recursos de los ciudadanos y por lo Ujú. tanto no les permite crecer, no les permite esa seguridad jurídica, esa propiedad privada, ese tipo de cosas que garantizan que una persona pueda tener ciertas garantías a la hora de crear un negocio y por lo tanto es difícil que prosperen. Yo creo que esas cosas se están abriendo más en algunos países de Sudamérica y en algunos países de Asia, igual que países de Europa del Este. Mm. Pero en Son- África yo no lo veo todavía tan, por así decirlo, se suele llamar país en vía de desarrollo, pero no veo tanto que esté en esa vía de desarrollo porque la gestión política creo que no es buena. Mm. Y bueno, eso ha pasado en todos los países que han hecho un boom, ¿no? Sobre todo cuando pasan de tener una dictadura a abrirse, porque estos países, quieras que no, están bastante controlados por el Estado, ¿no? Entonces, Sí. a lo mejor no es una dictadura pura y dura en el sentido que la conocemos aquí, pero es bastante parecido. Entonces, tendrían que quitarse ese tipo de políticas, que es una pena, ¿no? Pero bueno, cada país tiene su historia y no me Mm. meto. Pero cuando un país está más rico y es más rico, es más feliz y tiene más potencial, justo en un periodo de, o de guerra o de Como dictadura. cuando acabó la guerra, ¿no? Quizá. Porque ves Exacto. más Los progreso. mejores años de España fueron la posguerra. Fueron la Sobre posguerra. todo al final, porque es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que la trayectoria es más importante que la posición. Exacto. Y claro, vas a una trayectoria de que estás aquí, a De que lo antes te mínimo, estabas matando con el vecino y el del pueblo de al lado y y no al día tenías para siguiente comer, y ahora y es no como tenías para la comer. cosa ves que va prosperando, va Exacto. mejorando. Vamos a volver. En el caso de los países de África, aquí te quería comentar otra cosa. ¿Vale? Muchas veces esas personas utilizan bueno, sistemas informáticos para mandar mensajes en masa. No sé si te ha llegado tipo el típico email del príncipe nigeriano que quiere que le No, mandes 3 millones de euros y que te los manda, que, ay, mi amigo, lo necesito, que es... ¿No, no te ha llegado eso? no. Vale, pues hay un fraude en internet que circula sobre un príncipe nigeriano o sudanés, va cambiando, o Ujú. sea, pues, de que según funcione. Pues son empresas que se dedican a mandar emails en masa, a lo mejor lo mandan a 50 millones de personas y lo que dicen es, ay, soy un príncipe nigeriano, estoy en problemas, necesito cash rápido, me puedes mandar 200 euros y te voy a devolver 1000. Entonces la gente lo ve y el que, bueno, pica y manda 200 euros, pues no le recibe nada y así se nutren Y les esas funciona. empresas. Les funciona, les funciona. Y eso con Claro, inteligencia artificial, ¿cómo lo podrían hacer? bueno, o sea, eso se lo podrían facilitar, lo cual no es un punto que yo pueda defender ahora mismo, porque puedes enviar emails en masa con inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial también te cubre el otro lado. Una de las cosas, de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial es el control de fraudes financieros. Hay motores de inteligencia artificial que usan algoritmos para detectar según qué comportamientos bueno, en redes o de transacciones de bancos o cosas de este tipo para detectar fraude. O sea, ellos tienen una base de datos de casos en los que se han tomado acción A, B, C y D en este orden y que eso ha resultado ser un fraude, ¿no? Pues entonces es una herramienta para detectar este tipo de cosas. A mí me lo han detectado una vez. Pero yo ahí veo un problema, ¿no? Con la inteligencia artificial. Tú estás diciendo que es bueno porque puede detectar fraudes, Ujú. pero también un problema que veo ahí yo es la ciberseguridad. Al final, todo lo que se puede conectar a Internet se puede hackear. Y cuanto más dependamos de inteligencia artificial, Internet, etcétera, y menos cosas haya, por así decirlo, analógicas, Ujú. más fácil es que haya personas vulnerables en ese sentido, ¿no? Sí. Que puedan estar expuestas a, pues, ciertos fraudes, por ejemplo, ciertos, ¿no?, hackeos de sistemas, de aplicaciones, etcétera, y que al final se pueda, por ejemplo, compartir información, ¿no? El tema de la información sensible, de tanto de personas como de instituciones, compañías, etcétera, que pueda salir a la luz. Eso es algo también que creo que puede ser algo peligroso, ¿no? Ujú. En muchos casos. Hay riesgos, no digo que no haya riesgos.
Yo defiendo la aplicación de la inteligencia artificial de aquí a largo plazo, pero no defiendo, por ejemplo, la obligación, ¿no? de tener que usar la inteligencia artificial. Yo Mm, pienso en el caso de los bancos, una de las cosas que no me gusta mucho que hagan es que solo dejan hacer según qué operaciones en la aplicación. Vale, es muy cómodo ujú. hasta cierto punto es más eficiente, pero ¿qué pasa con toda esa población que no tiene acceso, ¿no? a este tipo de bancos, ¿no? o a este tipo de aplicaciones, o no sabe manejarlas bien? Tipo gente mayor o que no están tan conectados como nosotros. O incluso Em, personas que a lo mejor quieran tener más privacidad, ¿no? Quieran tener quizá menos información que compartir, por ejemplo, con el banco a claro. la hora de hacer pagos, etcétera. Si llevamos todo esto de inteligencia artificial, pagos online, etcétera, Ujú, habrá muchas personas que se vean obligadas sí o sí, ¿no? Hay muchos sitios, por ejemplo, que ahora no cogen efectivo, que sí, únicamente tienes que aceptan pagos con tarjeta, exacto. pero luego a través de estos pagos, pues le pueden compartir cierta información al banco o al gobierno Mm, y con temas de inteligencia artificial, incluso ahora con el tema de criptomonedas, criptodivisas, tal. Hay gobiernos que incluso quieren crear su propio euro digital, libra digital. El otro día estuve viendo del Banco de Inglaterra, ¿no? Que quieren crear la libra digital, dólar, lo que sea. El yuan digital creo que también lo querían crear. Y entonces al final esto le da mucho más control gestionado con inteligencia artificial y la privacidad y la sí. información de las personas pues se puede ver a veces Mm. comprometida, ¿no? Realmente todo está gestionado por el gobierno y por grandes empresas. Eso puede ser una herramienta para el mal, ¿no? Porque tú cuando pagas con tarjeta no solo está pasando dinero de una cuenta a otra, hay mucho más detrás, ¿no? Estás comprando en este establecimiento, estás aquí, yo sé que sobre este periodo de tiempo has estado en este barrio, entonces un poco la privacidad de cada persona corre un pelín de peligro, ¿no? En el caso de las monedas digitales, también estoy en contra de darle todo ese poder a una institución que en un Mm. momento dado, imagínate que llega una guerra y tienes toda tu riqueza, todo tu dinero en una aplicación de estas, el euro digital, ¿no? Que mi país tenga el control sobre mi dinero, a mí eso no me parece Claro, bien, porque luego, igual que puede ser para algo bueno, ¿no? Para tener control, lo centralizamos, todo está perfecto. Ok, pero si en algún momento ellos deciden, te vamos a congelar el dinero, solo puedes gastar esto, solo puedes gastar en estos sitios, ujú. ahí estás limitando mucho la libertad de la persona. O sea que eso es un punto en el que estamos de acuerdo en este debate. Que no Claro, solo es un debate es que para, en muchos sitios para esto, defender esto dinero. puede ser algo que nosotros no hemos visto, ¿no? Pero imagínate que tienes por ejemplo, un euro digital y tienes X cantidad de dinero, pero a lo mejor el gobierno no quiere incentivar tu ahorro, quiere Mm, incentivar tu consumo. sí, Y dice, vale, tú tienes con el euro digital, por ejemplo, 2.000 euros para gastar este mes, y si no lo gastas, esos euros desaparecen, exacto. como se quema ese token, ¿no? Y entonces, esto puede ser peligroso porque no facilitas que la gente ahorre. Si alguien quiere ahorrar con la expectativa de que en el futuro, ¿no? pueda consumir más cantidad porque haya ahorrado y haya producido, haya rentabilizado esos ahorros. O incluso para coger esos ahorros y comprarte una casa sin depender directamente de un de- préstamo. Mm. Sí, porque al final, claro, si tú quieres ahorrar para el depósito inicial de una casa, a lo mejor te piden un 10, un 20%. Normalmente a una persona le va a llevar 1, 2, 3 años ahorrar ese dinero, si no más. Bastante más, en general, bastante Sí, más. y entonces, claro, ¿qué puedo hacer si ni siquiera se me permite tener ese ahorro? Entonces, ahí puede ser un poco complicado. Y luego el tema de la dependencia tecnológica, ¿no? Como cada vez dependemos más del móvil, más Ujú. de si necesitamos más inteligencia artificial, seguramente nos harían más dependientes. ¿Y qué sucede ahora, no? Que muchas veces si a alguien le roban el móvil, se le rompe, de repente no sabe qué hacer, una ansiedad, ¿qué hago? Ya no es ni siquiera el hecho de no poder ver redes sociales o no poder llamar a alguien, Sí. sino el hecho de a lo mejor cuentas bancarias, el hecho Mm. de contactos o a lo mejor ciertas imágenes que se hayan perdido, ¿no? Archivos multimedia que podemos tener, a lo mejor fotos de la familia, de lo que sea, y dices, ostras, lo he perdido todo esto, ¿qué hago? Me lo han robado, a lo mejor puede estar incluso esa seguridad comprometida, intentar eso, el no depender tanto de la tecnología, obviamente usarla como ayuda para que nos ayude a eso, a progresar, pero no ser tan dependientes, ¿no? ¿Dónde ha quedado cuando éramos pequeños? Quedar con tu amigo, va, mañana quedamos a esta hora en este sitio y ya está, y sabías que iba a estar ahí, no tenías que estar mandando 38 Sí, mensajes sí, sí.
para asegurarte o llegar y llamar a la puerta, El llamar ¿está a la Adri? puerta me parece la mayor pérdida de humanidad del ser humano. Mm, Yo llevo sin llamar a un timbre años. O sea, a veces lo hago forzándome porque lo que me sale automático es llamar o mandar un mensaje. Estoy abajo. Bueno, para algo tienes un timbre, ¿no? Que claro, funciona. En mi casa, por ejemplo, tú vienes y me llamas siempre. También es verdad que no tengo timbre, pero y estás eso no arriba. ayuda, eso no ayuda. Eso me ayuda. Pero claro, Pero al curioso. final esa también, esa falta de empatía en muchos casos, ¿no? Esa forma de transmitir emociones se pierde. Y en el caso también combinándolo con lo que hemos hablado antes de los empleos, ¿no? Muchos empleos que van a ser destruidos por máquinas, pero realmente se pierde esa falta, ¿no? Esa comunicación, esa emoción que una persona te puede transmitir a la hora Ujú. de ayudarte, ¿no? Por Ah, ejemplo, tú tienes una persona que se dedica, un masajista o un entrenador, un nutricionista, algo de ese tipo, ese contacto con una persona que sientes que te ayuda, incluso un propio psicólogo, por ejemplo, ¿no? ujú. Vale, ahora tengo una máquina que me dice, no, pues si te sientes así, haz esto, o me da este consejo, o tal, o una aplicación que me dice esto. Y como quizá ese calor humano, ¿no? Sí, sí, De una totalmente de persona que hay acuerdo. detrás que te ayuda, que te guía, que te transmite cierta emoción y al final el que sea todo tan informatizado Hay muchas un, veces le hace perder esa, hay un esa emoción. punto cuando estaba haciendo mi investigación sobre la inteligencia artificial que me voy a salir del papel, me voy a salir del papel, porque Salte, no venga. estoy súper de acuerdo con este punto y es justo lo que acabas de comentar. Hay un montón de chatbots, o sea, de robots, digamos, con los Ujú, que tú hablas online, que algunos de ellos tienen la aplicación no solo de conversación, de pasártelo bien y de intentar hacerle trucos, ¿no? Sino también tienen aplicaciones psicológicas de este sentido. ¿Qué opinas de una herramienta de inteligencia artificial a la que tú le comentas tus síntomas, hablas y te hace preguntas y en base a eso va generando un diagnóstico en base a la base de datos que tiene por detrás, ¿no? Un poco un psicólogo online al que tú le alimentas según qué datos sí. y al final te da una conclusión. Y un acote, yo personalmente no sé muy bien dónde me posiciono. Si es verdad que como humanos necesitamos ese calor humano, Mm, pero por otro lado, lo que hace la base de datos de inteligencia artificial es, en base a todo el contenido de psicología, pues te da un resultado, ¿no? sí. Y en base a experiencias pues de otros psicólogos que han puesto su experiencia en Internet. Y al final es lo que hace un psicólogo, ¿no? Que tiene un conocimiento, tiene un background de distintos libros que ha leído, de Mm. toda la información de la psicología que él tiene, y en base a eso te saca un diagnóstico, ¿no? Pero es que tú imagínate, Como que vas tiene una dualidad. a un médico, ¿no? Por ejemplo, de aquí a 30 o 40 años, tú, oye, te sientes mal, tal, vas a una máquina eh, y pasas como cuando vas a un aeropuerto y pasas por esto, no sé si existirá o si se estará creando algo parecido, pero Hay imagínate, ¿no? algo parecido, ahora Que hablamos. llegamos a una realidad, pero es como un aeropuerto, un escáner. Y tú pasas por ahí y dices, no me siento bien, tal, voy a pasar, venga, pasas por debajo y automáticamente con la inteligencia artificial te sale en una pantalla, tienes cáncer de próstata. Así, pum, notificación. Es como, hostia. Claro, pues a lo mejor necesitas, no sé, no perder tanto el hacer esas pruebas, que tengas un médico al lado, que de repente te dé el diagnóstico y a lo mejor no te tiene que estar diciendo, no, tranquilo que va a estar todo bien, porque a lo mejor no va a estar todo bien. Pero simplemente tener una persona ahí a lo mejor te da un abrazo o te ponga una mano en el hombro. Y si, no sé, pasas por un escáner y de repente te manda unos resultados por un correo electrónico o por un mensaje, oye, que tienes cáncer, tal, y Mm. te lo manda una inteligencia artificial, y tú de repente dices, ¿qué hago, no? ¿Cómo resuelvo esto? Habría que ver un poco cómo manejamos ese tipo de diagnósticos, ¿no? Yo estoy de acuerdo que lo más eficiente y lo que a mí me gustaría es saber exactamente lo que me pasa. Entonces, si yo paso por un escáner y me dice, ¿tienes esto? Mejor, Mm, porque con la salud no se juega, ¿no? Mejor saber que tienes esto rápido, sin mano en el hombro, pero saber qué es eso, ¿no? Para evitar falsos diagnósticos, cosas así. Pero luego podríamos ver cómo ¿Cómo se manejas? gestiona lo de después, ¿no? Mm, Que justo después de ese escáner vas a un doctor y ahí discutes tus opciones. Pues oye, mira, eso a lo mejor tiene más sentido, ¿no? Em, Ahora mismo sí hay según qué herramientas que se están desarrollando, no un escáner de paso así y me lo dicen, pero hay una herramienta, por ejemplo, que lo que hace es, tengo dos apuntadas, ¿no? Una se llama el sistema Watson de IBM
y otra que se llama DeepMind de Google, ¿no? Y una de estas, por ejemplo, lo que hace es, te hace un escáner de tu retina y en base, no sé si a la retina o el ojo, eso lo tendría que mirar, perdón, No pasa pero nada. vamos, te escanea el ojo y en base a, según qué detecta, mide tus posibilidades de tener enfermedades tipo glaucoma o cosas así que afecten al ojo con bastante precisión. Y eso, pues claro, evidentemente usas eso para desarrollar el diagnóstico y luego tú eso lo llevas a un doctor especializado con el que te asesoras, ¿no? Pues en cuanto a la enfermedad. En cuanto a medicina, yo creo que es un avance muy necesario, muy bueno y que va a evitar la pérdida de un montón de vidas por malos diagnósticos, diagnósticos tardíos y cosas de este tipo, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, un poco más artístico, Ujú. ¿tú piensas que tiene sus cosas buenas o sus cosas malas? Es decir, por ejemplo, la creación de a lo mejor, por ejemplo, música o imágenes, ¿no? El desarrollo de Sí, imágenes. Muchas veces vemos imágenes ahora y dices que ya parece una foto real claro, y claro. está hecha con inteligencia artificial. Yo creo que también, a pesar de que pueda parecer muy creativo, creo que también se puede limitar esa creatividad, esa innovación, porque todo lo que la inteligencia artificial sabe es por una serie de patrones que sigue o por una serie de datos históricos. Ujú. Si solo se desarrolla confiando en datos históricos, muchas veces se puede estancar porque cuando tenga toda la información del pasado, es como no tiene nada nuevo en lo que apalancarse para seguir mejorando y a lo mejor se pierde esa capacidad de innovar en el futuro, ¿no? Sí, o sea que la inteligencia artificial está limitada a lo que ha ocurrido Y a lo que se y, sabe. A y lo a que lo se- que se sabe. Y si quiere hablar más del futuro, tiene que hacerlo en base a lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Que no tiene una mente creativa. Sí, es buen punto. Y no sé, bueno, tampoco entiendo muy bien de inteligencia artificial, pero no sé hasta qué punto eso podría ser, ¿no? Yo no creo en que la inteligencia artificial en un futuro tenga su propia mente. Sí, sí creo que se puede actualizar en sí misma, ¿no? Mm. Que le puedas dar según qué datos y ella misma cambie las respuestas que da en base a los nuevos datos, pero yo no creo que la inteligencia artificial vaya a ser como en Terminator, Sí, ¿no? la gente se piensa que va a ser robots contra humanos. Hermano, que si te está tocando la nariz la inteligencia artificial, que tires del cable, ya está, que se apaga, que es tecnología, que son, ¿sabes? Sí. Mójalo, tírale agua. Y sale la casa ardiendo, pero luego la casa, como ese capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que la casa funciona con inteligencia artificial Sí, y empieza a atrapar a la familia y secuestra a uno y tal, no sé qué, y al final acaban consiguiendo el desconectar del de, el de sistema central. Odisea en el espacio, ¿no? El de 2001 Odisea en espacio, ¿no? El ojo ese rojo. Sí, 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 sí. sí, sí, es muy interesante ese capítulo. En Luego, el caso, espera, bueno, que cuéntame. además has abierto un melón, pues déjame tocar el melón. Venga, cómete una Me raja como de... una rodaja al melón. Estamos hablando de la fotografía Ujú. y la expresión artística y la música. Esto era un punto que yo digo, ostras, ¿cómo voy a defender esto? Va a ser súper difícil. Hay dos argumentos que voy a usar. Uno de ellos es el argumento fácil, que es elige otra manera de hacer arte. Si ves que la inteligencia artificial compite mucho contigo, también tienes que aprender a pivotar. No Sí, te digo adaptarte, que si ¿no? eres pintor que te vas a hacer escultura, pero que siempre puedes adaptarte, puedes incluso usar la inteligencia artificial, ¿no? Es tu amiga. No Mm. es, en el caso de la música, por ejemplo, tienes a gente como, no sé si se llama Eladio Carrión, y luego Bad Bunny, a ambos les hicieron una canción con inteligencia artificial. Cogieron una letra y pusieron su voz y suena perfectamente como ellos, o sea, es espectacular. Eladio Carrión huyó hacia adelante y ahora canta esa canción en sus conciertos, ¿sabes? Bad Bunny, por el contrario, montó una en redes sociales espectacular, no, quitadla, que no soy yo, que no soy yo. Ahora no sé si como que ha borrado todos sus vídeos de redes sociales, está súper inactivo. ¿En serio? Sí. Y también hay que, ¿Pero hay por esa que... canción? Por esa ¿O a canción. raíz de Por eso? esa canción, sí. Uno fue que lo aceptó y se adaptó y dijo, bueno, pues mira, me están haciendo el trabajo, ¿no? Mejor así. Literal, literal. Y luego también la gente trabaja en extremos, ¿no? El hecho de que la inteligencia artificial pueda hacer canciones con tu voz, eso no quiere decir que se te vaya a acabar el trabajo. Sí es verdad que puede hacerlo mejor hasta cierto punto, puede hacer la canción perfecta, pero a lo mejor no la canción que funcione. Sí. Los seres humanos vamos mucho con emociones y lo que decíamos, ¿no? El contacto con la otra persona.
Y el hecho de que haya inteligencia artificial no quiere decir que tú no puedas seguir haciendo canciones que le guste a la gente. Ujú. Siempre van a necesitar ese punto personal. Una inteligencia artificial no puede dar conciertos. Un Bad Bunny, un Eladio Carrión sí, ¿no? Ahora mismo podemos hacer música con ordenador y la gente sigue yendo a conciertos de piano. Mm. Eso no ha cambiado. Em, Pero menos. ¿Se hace menos? Bueno, pero es que al concierto de piano ya va menos gente en general, ¿no? Hay tantos estilos. Ya, ya. O, o tienes a gente tocando en la calle y gente alrededor. Eso no se pierde. Eso no se pierde Sí. por el hecho de que haya inteligencia artificial. Y el segundo argumento que voy a usar es el argumento histórico. Ha habido 1000 avances en la historia artística que han forzado un cambio, ¿no? En la actitud. Hasta el 1900, todo el arte que había, bueno, pues tienes todo el arte clásico, neoclásico, em, más hacia el modernismo tienes el expresionismo, que son formas artísticas que se trataba de imitar la realidad. Tú ves un cuadro de Velázquez, parece una foto, tío. O sea, se dedicaban a pintar de tal manera que reflejaban la realidad en su pintura. ¿Qué pasó cuando llegó la fotografía o cuando llegó el cine? Es un avance que dices, se va a acabar con la pintura, va a acabar con el arte. No tanto, o sea, sí Pintas es verdad cosas que el abstractas, arte ¿no? es distinto y te vas al arte más abstracto. Tienes a gente como Salvador Dalí pintando cosas que 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 no no, tienen no tienen sentido. sentido, no tienen nada que ver con la realidad, ¿sabes? Y Mm. eso no lo puedes captar en una foto. Pues yo creo que a lo mejor lo que tienen que hacer los pintores es intentar captar lo que no puede captar una inteligencia artificial, ¿no? Encontrar ese punto que no pueda captarlo. En el caso de la música, no sé si era en los años 70, los años 80, se inventó el sintetizador, el autotune, que es el predecesor del autotune. El autotune lo que hace es, coge un hilo de voz y tú puedes modular la frecuencia, tú puedes modular la nota. ¿Qué pasa con toda la gente que aprendió a cantar? Ahora no necesitas cantar bien Ya para hacer una mira, quién lo canción. decía, Omar Montes, ¿no? Que decía, joder, yo canto fatal, tal. Si yo puedo ser cantante, cualquiera puede serlo. Y el tío tiene un Exacto. exitazo. Y eso es tecnología y al final sabe diferenciar muy bien los cantantes, digamos, clásicos, ¿no? Que utilizan su voz y nada Ujú. más, y luego los cantantes que usan autotune. Ambas funcionan y ninguna de ellas se ha extinguido. Vale. Luego otro punto que yo He quería... ganado. Otro punto que yo quería hablar, a ver, introducir, a ver qué piensas tú de ello, es el tema un poco de desafíos éticos, de dilemas que se puedan generar. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en el tema de la conducción, de Ujú. los coches autónomos con inteligencia artificial y un poco como el dilema del tren. No sé si lo has escuchado alguna vez, Sí, que es que vas en una vía y el conductor del tren de repente ve que hay varias personas atadas a la vía y solo tiene dos opciones, no le da tiempo a frenar, es o dejar que siga recto y atropelle a esa gente, sí, o sí, sí. desvía el tren hacia el otro lado de la vía y ahí hay otra persona atada. Pero claro, si, si gira a la derecha, atropellas a otra persona y vamos a suponer que esa otra persona es un delincuente. Entonces dirá, vale, vale, que gira hacia la derecha y entonces solo atropella a ese y a las otras personas inocentes no les pasa nada. Pero en este caso, claro, si yo sigo recto, yo no he matado a esas personas, ¿no? Es un poco ese Sí, dilema, pero porque si yo no he decides tomado cambiar. ninguna acción para matar a esa persona, sino más bien he omitido en Ujú. el caso de cambiar de vía, porque ni siquiera me da tiempo a frenar. Pero si activamente cambio y giro hacia el otro lado, ahí mataría yo a la otra persona. Muere a causa de tu decisión. Muere a causa de una O sea, que decisión que he tomado. tomas responsabilidad sobre la muerte de esa Yo he persona. hecho algo activamente Sí, sí, para sí. que esa persona muera. De la otra forma, yo no he hecho nada para... ¿Cuál es el mal menor y con Claro. cuál de ellos Y entonces, en el caso de la puedo ir inteligencia a vivir? artificial, al final habría que entrenar esa inteligencia artificial también para poder resolver ciertos dilemas éticos. Imagínate que tú vas con el coche y de repente el coche autónomo, ¿no? Tú vas en un Uber y Ujú. resulta que el Uber dentro de 20 años no tiene conductor. Y hay un accidente y el coche va a frenar, pero solo tiene dos opciones, porque ya a lo mejor está tan cerca que no le da tiempo a frenar. O, o seguir recto y atropellar a no sé, un niño, por Ujú. ejemplo, de 15 años, que a lo mejor es pues, un niño que tal, joven, que se supone que tiene toda la vida por delante, luego puede a lo mejor girar hacia la derecha, pero ahí hay
dos delincuentes de 40 años, o luego gira a la izquierda y hay dos señores de 65. Dice, vale, tengo que girar a la izquierda porque así mato a los señores de 65 en lugar de matar al niño de 15 o a los dos de 40 años. Ujú. Pero resulta que a lo mejor esos de 65 son científicos que están a punto de descubrir la cura contra el cáncer y los de 40 años de la derecha Ya, ya, ya. se vienen de robar 4 móviles por la calle. Claro, claro. Dices, vale, estos tenían a punto la cura contra el cáncer y el coche tiene que tomar la decisión y luego obviamente asumir las consecuencias, porque el error humano se asume. Pero el El error error de mecánico. este sistema de una Sí, sí, sí. inteligencia artificial sería como, no podemos tolerar esto. Ya. Muy complicado, Es obviamente, muy ¿no? complicado, pero yo también creo que hay que ser realista. Tú no puedes pedirle a una máquina que tome decisiones en base a cuál es mejor o peor. Tú Claro. lo que le alimentas es que tome la decisión menos destructiva. Es decir, en el caso de los coches, pues el input que le tienes que dar, en la mayoría de los casos, es parar. Es parar. O sea, si el coche ve Sí, pero a lo mejor no le da tiempo. Por número, pues ¿cuál es la ya opción? está, pues Mejor matar no al le da niño de tiempo. 15 años, Pero es que porque solo es uno. el coche no sabe que está matando a un niño de 15 años. Si el niño de 15 años justo salta delante de un Tesla automático manejado por inteligencia artificial, aunque no le dé tiempo a frenar, ¿es culpa del Tesla o es culpa del niño que se ha tirado justo delante? El Tesla no puede prever que un niño se tire delante. Lo que va a hacer es, objeto viene justo delante, freno, Mm. Pero puede freno. llegar el punto que esté tan avanzado que el coche a lo mejor sepa, vale, a lo mejor ya lo pillo y a lo mejor no me da tiempo a frenar, pero si freno y a la vez giro un poco a la derecha, Mm. solo le golpeo en la pierna en lugar de golpearle en una zona un poco más de que cubra más órganos, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sabes? Ese tipo de cosas Ya. realmente con inteligencia artificial Se podría, se podría se llegar a podría saber mirar, y te lo digo entonces mañana. esos dilemas tendría que haber, ¿no? Ciertas personas que estuvieran alimentándolos con una serie de patrones de esto es correcto y esto es incorrecto. Sí, sí, sí. Y la moralidad es algo bastante subjetivo. Lo que para una persona está bien, para otra persona no puede estar tan Mm. bien, ¿no? Entonces es un tema que no sé hasta qué Es un tema punto curioso. darle el derecho, ¿no? O la capacidad de decisión a un sistema informático, a un sistema manejado por inteligencia artificial, puede... Yo lo que no sé es cómo de granular puede ser en los inputs que le das a una inteligencia artificial, ¿no? Lo que dices es, yo le puedo decir seguramente que pare o que siga hacia adelante, que intente en base a los estímulos que recibe de alrededor, que intente tomar la mejor decisión, pero tan específico como mejor girar 3 grados a la derecha porque si así evito darle con el retrovisor a los órganos Vitales. vitales de esta Ujú. persona, la trayectoria que va, no sé qué. No sé hasta qué punto puede prever eso, ¿no? Ahora mismo veo muchos vídeos de... Mi Twitter es lo más gore del mundo y veo vídeos de accidentes. Y hay cosas que no puedes prever. Un vídeo era un tío que iba andando hacia dentro de una tienda y 3 segundos después una sierra ¡fla! de una, de una obra cercana ¡pa! Se clava a la pared. Y el tío pues esquivó a la muerte por 3 segundos. Hostia. Claro, tú Claro. como un Tesla, ¿cómo le metes eso en la programación? Es que Claro, o sea, es muy obviamente complicado se supone tener... que se va retroalimentando con información de cosas que pasan, ¿no? Vale, Sí. se ha dado este caso y ahora este caso que tenemos. Claro, entonces si vienen un grupo de chavales y le pegan 3 batazos a la cámara, que la persona que vea 3 chavales va a atacarlos. Eh, Sacar misiles. muy complicado Es muy eso. complicado, es muy interesante. Yo Pues, creo que el coche autónomo, bueno, ya está aquí y dentro de no mucho va a venir. Yo creo que va a venir. a ver, eso obviamente acabaría reduciendo los costes, pero por ejemplo, esos conductores, ¿no? O en camiones, Ujú. el tema de transportistas. Otro trabajo, ¿no? Volviendo al primer punto que enumeramos, el tema de la destrucción de empleo. Muchos trabajadores que se dedican a la conducción bien de autobuses, de camiones, etcétera. Al final esas personas serían reemplazadas, ¿no? Sí, También. pero tampoco no creo que sea un trabajo muy cualificado, más allá del hecho de saber conducir muy bien. Y son gente que trabajan como animales. O sea, Mm. que Claro, en este caso sabes mi ex que cuñado era conductor de camiones y el tío trabajaba como un animal. Pero no es un trabajo tan especializado que esas personas solo puedan dedicarse a eso, ¿sabes? sí que es cierto que Pero en tiene este un caso te abanico más aseguras grande. que la máquina o no se va a emborrachar o no se va a quedar dormida al No volante. va a robar.
¿Cómo robar? ¿En qué sentido? Había algunos compañeros de... ¿Camioneros? Sí, sí, sí. Algunos Ah, compañeros de mi excuñado les echaron y acabaron en juicio por haber robado. robar mercancías. Sí. Entiendo que también tiene que ser a muy gran escala, ¿no? Es decir, si transporta manzanas, no creo que por haber cogido No, tres no, manzanas. pero a lo mejor cajas de iPads. Hostia, vale. Sí, sí, transportaban, me imagino que de todo, pero recuerdo que transportaban ropa, transportaban, es eso sí, tecnología, y algunos le han enganchado. Yo recuerdo a mi cuñado sí decía que a veces a él le daban, porque le daban ropa y cosas así, porque eso va en cajas, ¿no? Y cuando se caía una caja, por lo que fuera, o incluso en el transporte, y se dañaba la caja, como que eso ya no valía, ¿no? Como que estaba rota. Y entonces a veces se la daban a él. Y imagino que lo que hacían los camioneros era coger ¡Uy! la caja de iPad, ¡ahí va! La tiro y me llevo un iPad, ¿sabes? Entonces es curioso. ¿Qué más tengo? La verdad es que más o menos he tocado todos los puntos así Sí, yo también importantes estoy... y lo que pasa es que tengo un hambre que no me tengo. O sea que yo por mi parte pues terminamos el podcast y nos vamos a comer. Muy bien. Adrián, muchas gracias por venir a mi Muchas podcast. gracias por venir a mi podcast, Carlos. En casa, comentadnos qué opináis de la inteligencia artificial. Si hubiera hecho la inteligencia artificial el programa mejor que nosotros. No olvidéis de cuidaros, no olvidéis de suscribiros, de comentarnos, darnos 5 estrellas y darle un beso a vuestra madre, hombre, que también hay que cuidar a la mamá, ¿sí o Eso sí? siempre, siempre. Pues ya está. Pues con esto y un bizcocho, Hasta la semana que viene, a las 8. venga. Qué bueno lo de la mamá, tío, me ha gustado. Le